tenemos el privilegio de tener en charla a Camilo Cirusi, especialista en energía. Camilo, muy buenas tardes. Miguel Riza y Sara Aguer te saludan. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Camilo. Miguel, Sara, ¿cómo andan? Buenas tardes. Bien, muy bien. Todo bien. Bien, che, ¿ustedes? Bien, acá viendo la revolución política que estamos teniendo hoy. Sí, en realidad sí. No sé para qué me llaman, porque el tema es ese. No, pero no, igual Sí. hay cosas para seguir hablando con vos más allá de lo que pasa políticamente, porque no todo es política, no todo es balotaje, y no todo en Argentina es Milei, Macri, Bullrich o Massa. Sí. No, sí, en realidad de todo. Pero bueno, siempre afecta. Vos sabés que a tono, a ver, para ponernos en orden, la energía no está lejos, en términos generales, no está lejos de todo lo que está pasando. Está sometida a las mismas tensiones que la política, y te diría que la política es el driver de cómo funciona la energía, es como está funcionando en este momento. Afortunadamente, la energía se mueve en plazos y ritmos totalmente diferentes al cortoplacismo natural que tiene la política argentina, lo cual es muy bueno. Sin embargo, hay medidas de corto plazo que la afectan y la van moviendo. De hecho, una de las cosas que se está viendo, independientemente de las buenas noticias que hay, es que hay una ralentización general de las inversiones en vaca muerta. ¿Por qué lo tomo vaca muerta? Y lo voy a explicar a ver si se puede. Vos esta semana tuviste una noticia que te decía que la balanza energética había generado un ahorro de 4.100 millones de dólares, ¿sí? En septiembre tuvo saldo positivo y se espera que se amplíe ese sendero para el fin de año, para diciembre. Esto es importante, claro que es importante, porque uno de los talones de Aquiles del sistema económico argentino tenía que ver con el déficit energético, de la balanza energética. O sea, independientemente de que vos produzcas, vos tenés que importar, ¿sí? Es tan importante esto de importar y exportar, producir, importar y producir y exportar, que nosotros producíamos mucho, producíamos poco, pero tenemos que ir importando. Y a tal punto es importante que hoy, por ejemplo, tenés desabastecimiento de combustibles gracias a que no estás pudiendo importar. Hoy tenés una deuda acumulada de importación, es decir, que no se le pagó a los proveedores, por un estimado de 50.000 millones de dólares, que si vos lo morigerás con un empardamiento, si querés, o si vale la palabra, del tipo de cambio, o un ajuste del tipo de cambio, puede ser casi 30.000 millones de dólares, lo cual es una burrada de dinero casi impagable y casi equivalente a la misma deuda que acusan al macrismo de haber tomado en su momento, ¿no? Porque son pasivos que se acumulan. Ahora bien, o sea, es déficit, vos tenés varios déficits y tenés que sumar. Y esto te está repercutiendo en términos energéticos en el abastecimiento de combustibles, sobre todo de los combustibles más pesados, los gasoil. El gasoil, que estás en temporada de sembradío, o sea, estás levantando las cosechas de invierno, estás plantando maíz y por empezar la cosecha, la siembra de soja, y no tenés, de hecho, los tractores están usando grado 3, o sea, el premium del gasoil porque no hay de granel. Ya hablábamos hace unas semanas que había un cruce de canales de consumo por estos desfasajes que había. Bueno, ahora directamente se cortó ahí bastante quiebre de stock en varios lugares, porque está, obviamente, no solamente no puedes importar los 3 barcos, no puedes pagar los 3 barcos que tenés en la costa, ahí en la costa de la provincia de Buenos Aires, esperando que alguien les pague para descargar los combustibles pesados, sino que además vos tenés los precios congelados. Entonces nadie quiere apostar un mango, se están consumiendo reservas. De hecho, en criollo, ¿no? Sí. Hasta que no se mejoren los precios, va a haber un problema. Y no se mejoran los precios porque vos tenías un acuerdo de precios cuidados hasta las elecciones de la semana que pasó. Se modificaron igual entre 3 y 5%, dependiendo de los lugares, pero hoy sigue siendo, como decíamos hace algunas semanas, más caro comprar un alfajor o una botellita de agua mineral que cargar un litro de nafta. Hay negociaciones de último momento, a ver si se puede extender cierto congelamiento ajustado al alza hasta el 19 de noviembre y ver qué pasa. Están ofreciendo desde el gobierno que lleven ese aumento hasta el rango de los 300 y pico de pesos, salir casi 100 pesos más o menos
subir los combustibles de lo que están hoy, 100, 150 pesos más. Los estacioneros dicen, para que esto funcione, tiene que estar por arriba de los 1.000 pesos el litro. Está bien, es $1. Un litro, $1. Vos, un galón, ¿sí? En Estados Unidos, o en Latinoamérica, no voy a Estados Unidos, vamos a Latinoamérica, por litro, está $1.50, $2. Carrera en Chile, en Uruguay, acá no, acá son 50, 60, 70 centavos de dólar. Sí, siempre tuvimos la diferencia es abismal. El combustible más barato que en la región, ¿no? Que generalmente es el más barato de la región y eso es déficit. Eso es déficit porque el Estado cubre algunos desfasajes y es un déficit operativo. Entonces, tu situación económica te está afectando esto. Eso como ejemplo, digo, del cortoplacismo de la política. No hay que acumular, no hay que tener una campaña, no tenemos que disparar los precios, pero vos si no disparas los precios no vas a tener una cosecha óptima, no tenés movimiento, pero si ajustás eso, se te dispara un poco la inflación, todo se traslada a precios. Y perdés competitividad al mismo tiempo. Perdés competitividad. Claro, obviamente, ¿quién cuerno va a invertir acá en refinar si no lo recupera? Y no son altruistas las empresas y hacen beneficencia, las empresas están hechas para ganar plata. Totalmente. Y al mismo tiempo siempre se dijo que el litro de nafta en la República Argentina tenía que estar entre $1.20 y $1.40. Exactamente. Lo cierto es que hay que tener en cuenta que independientemente de esto, de este punto, que probablemente se va a tener que resolver o por vía de algún acuerdo o por vía del mercado que te ajuste, lo cierto es que la balanza energética generó un ahorro importante, un poco apostado en aumento de producción y un poco apostado en que se mejoró la infraestructura para evacuar la producción, ¿no? Con lo cual es muy bueno. Vos dejaste importar gas básicamente para generación eléctrica. Ese es el gran punto. Y además ahora tenés el pendiente y va a quedar durante Dicen que entre 30 y 60 días los tipos de cambios diferenciales que afectan obviamente a la producción o a la exportación de crudo y gas, ¿no? 30, lo debo haber comentado, 30% de divisas al tipo de cambio al contado con liqui, y 70% con dólar oficial. O sea, tenés un pequeño ajuste, pero te estás llevando un dólar a 500, al orden de los 500 pesos aproximadamente. Hoy hablamos de un almuerzo con algunos economistas, y yo les preguntaba, bueno, ¿qué va a ser? Este es el famoso dólar melconian, ¿no? O ajustado, que es el que Melconian decía, el dólar tiene que valer más o menos esto. Y digo, ¿se va a normalizar otra vez, va a volver a 300 y pico o no? Y bueno, no me voy a meter en temas financieros, pero si vos descontás el crawling peg que está proponiendo Rubinstein de 3% post-balotage, no vas a llegar a ese precio en un lapso corto, con lo cual lo más factible es que haya una devaluación que te lleve al precio del dólar por arriba de los 500. De hecho, tanto la Municipalidad de Neuquén como la provincia de Neuquén están presupuestando para el año que viene un dólar de 605 pesos. Es un 140% de devaluación respecto al cambio oficial, ¿no? Y ahí eso se empieza a ajustar. Si eso se ajusta, bueno, las exportaciones te están señalando una suerte de camino. Y no solamente son para el crudo y gas, ¿no? También para litio, etcétera, etcétera. Camilo. Sí. Con respecto al dólar vaca muerta, que en otra oportunidad lo estuvimos comentando, ¿qué se sabe de eso después del anuncio en el acto que estuvo Massa acá en Neuquén? Mira, está funcionando. Lo que pasa es que por más que el problema no es que vos tengas más o menos dólares para exportados que tengan un tipo de cambio diferencial, porque vos la ley, la 17.219, te dice que vos tenés que abastecer primero el mercado interno y los saldos son exportables. Y de esos saldos exportables, esa dólar vaca muerta te va a generar a vos un 30% de las divisas de libre disponibilidad, de lo que vos exportes. Y ese de libre disponibilidad implica que con ese 30% vos podés pagar dividendos. Y ahí está el problema. El problema más grande es ese. O sea, si yo te pongo un dólar a 1.000, vos vas a exportar siempre y cuando abastezca el mercado interno primero y te va a quedar el saldo. Y vos estás obligado a reinvertir. Entonces, es ficticio. Te va a servir más para el agro que para una producción como esta, que es más compleja, ¿no? En ese sentido. No sé si te respondo. Sí. Para mí es un entuerto sin mucho sentido, sobre todo porque es temporal. La ventaja que tenés ahora es que te arranca el verano. Y vos el verano tenés los famosos valles de consumo de gas. Entonces vas a poder mejorar tus exportaciones. Ya tenés 2 contratos firmados con Chile en firme,
tenés que llegar sí o sí, pero sí o sí, lo decía anoche un asado de la Fundación Contactos Petroleros, y se hablaba de este tema, que es la urgencia de revertir el gasoducto norte, para poder llegar al norte del país con gas. Para el año que viene el norte del país no va a tener gas, porque se acabó el contrato con Bolivia. Entonces hay urgencias. Y ahí el gas es donde talla mucho. Y además, pensá que mientras vos estás entrando en verano, en el hemisferio norte están entrando en invierno. El año pasado, la demanda de GNL llegó a orillar los $50 por millón de BTU de GNL. Probablemente vos no vas a llegar con GNL, un año más que se te pasó el tren, no ibas a poder hacerlo, porque un proyecto de GNL son unos 5 años a todo vapor. No vas a llegar, pero estás un año atrasado porque ni siquiera tenés una ley. Por esto estuvo un año tratando de consensuar una ley. Y vas a tener un precio que te va a aumentar. Afortunadamente vos tenés un gasoducto que se terminó de inaugurar, que está funcionando, que se está haciendo la semana pasada, empezaron las pruebas de conexión del tramo Mercedes-Cardales, que une todo el sistema TGS, que es el surco del TGN, que es norte, 15 millones de metros cúbicos, están testeándolo para ver si tienen que hacer algún ajuste, pero ya estás conectando dos sistemas gracias al gas de Vaca Muerta. Te queda revertir el gasoducto norte. Revertir, el caño es el mismo, es bidireccional. Tenés que revertir el bombeo, la compresión y el bombeo. Y esa es la obra que grande. TGN tiene la primera parte, la licitación para la segunda parte, son $12 millones lo que tiene TGN para invertir en la primera estación de bombeo ahí en Cardales. Hay que ver qué pasa con el resto. Es de ENARSA, llamó a licitación, hay dos interesados, TGS, TGN, y hay que ver cuál de los dos se queda con eso. Probablemente sea TGN, ¿no? Porque el gasoducto Mercedes-Cardales y el Néstor Kirchner lo opera TGS. Camilo... ¿No? Pero sí. eso no es urgente. Esto es urgente y el gas va a servir. Y vos, ojo, perdón, para cerrar, que si vos no llegas con estas obras vas a tener que importar gas, y el gas va a depender del precio spot, que es el que te fija el hemisferio norte en su invierno. Esto que te iba a comentar, ¿hay algún tipo de análisis, viendo que estamos entrando al balotaje, estábamos hablando de ahí, quedan 23 días? ¿Hay algún tipo de análisis en este ámbito, en lo energético, que se pueda comentar? ¿Análisis en qué sentido? Mira, mucho análisis. De los candidatos. A ver, en realidad el único que ha hecho algún tipo de bosquejo en materia energética es Javier Milei. El equipo de Javier Milei. Rodríguez Chirilo, que es su asesor, que hasta hace poco trabajaba con Massa, lo hemos dicho acá, trabajaba en ENARSA con un contrato, como asesor, ¿no? Él es el único que ha hecho algún tipo de lineamiento y que lo hemos comentado de alguna manera, más allá del exabrupto de Milei, sin sentido, además, por desconocimiento, privatizar Vaca Muerta. No puedes privatizar una roca que está a 3.500 metros a 3,5 metros bajo la superficie, ¿no? Es una pavada cabo a rabo. Y además las provincias tienen una ley, que es la ley corta, y la ley corta da concesión, y las concesiones son privadas. Entonces ya está, de hecho, privatizada. Lo que quizás quiso haber dicho Milei, y que lo dijo Chirilo, es que vos tenés que desregular el mercado ese en términos de exportaciones, tenés que modificar la ley de combustibles, de hidrocarburos, tenés que generar leyes que te den garantía, porque no puedes intervenir los contratos como estás haciendo, etcétera, que es lo que está planteando Milei. Por el lado de Massa, cuando se le pregunta a Massa, dice, bueno, nosotros tenemos en realidad lo que estamos haciendo, estamos apostando al desarrollo de la infraestructura, con el gasoducto Néstor Kirchner, con OTASA, con la versión del gasoducto norte, reversión del gasoducto norte, aumentando la producción, pero bueno, es lo que se viene haciendo, no tenés mucho más. Es lo que está aplicando en esa tensión constante que hay entre la secretaria de Energía, que es Flavia Rollón, que depende de Massa, y el ineficiente de Javier Bernal, que está en hidrocarburos, ¿no? Que la verdad que es un ineficiente absoluto. Lo insultan todos, parejito, ¿no? Entonces esa tensión no permite tampoco desarrollar mucho. En temas energéticos, me arriesgo a decir que el masismo es muy promercado también, en general. Porque también tiene intereses, muchos empresarios que lo sostienen al propio Sergio Massa, como Vila Manzano, por ejemplo, que tienen intereses en Vaca Muerta, con la empresa Phoenix, por ejemplo. Ellos tienen, de hecho, son los dueños de
del sur, entonces o se quedan acá con el sur y tienen un ajuste de tarifas, o sea, tienen algunos beneficios, siempre en mercados regulados, ¿no? Pero me da la sensación que no hay muchas variaciones entre un proyecto y el otro en términos de desarrollo de la formación Vaca Muerta o desarrollo de las demás cuencas. Se presentó un proyecto que está en veremos, que es sobre los campos maduros, que está ahí, generó algún ruido, pero no está nada definido. Y sí, la diferencia sustancial está en la privatización de YPF, que sí dijo Milei, esto se reordena, lo mismo dijo Chirilo, se reordena porque tiene muchas áreas de negocios, se la ajusta y se la vende, que sea netamente privada. Esa quizás sería la mayor diferencia entre las dos posturas, entre las dos posturas, ¿no? Que llegan al balotaje. Pero en términos generales, si me permitís, no tenés diferencias sustanciales respecto a cómo se ha manejado Vaca Muerta. Hay cuestiones miles para corregir antes de definir en trazos gruesos la política energética. Pero si yo te tomo una línea de tiempo entre la gestión de Kicillof de Vido, Aranguren, Iguacel, Lopetegui, y la gestión, bueno, salvo el primer ministro de Energía ya ni me acuerdo el nombre, Alberto Fernández, y después con Rollón, hay Carvajales y Rollón, tenés cierta continuidad, cierto flujo sin muchos obstáculos, ¿no? Hay como una cierta idea de que hay que ir por un camino. Este gobierno, por ejemplo, desarrolló algo buenísimo, que es el Plan Gasar, que fue una mejora de lo que fue el Plan Gas anterior, que fue una mejora todavía del Plan Gas 1 que había hecho Kicillof. Todos fueron mejoras, hay un aprendizaje también, ¿no? El punto acá es YPF, qué hacer o no con YPF. Tal cual. Perdón, en torno a esto que estabas hablando de las dos posturas, que fue más que interesante, desde afuera, ¿no? Desde fuera de la frontera de nuestro país, en torno a Vaca Muerta, en torno a los candidatos que tenemos, ¿cuál creen que va a ser la mejor opción para la gente de afuera en materia si tiene que venir a invertir estando Massa o Milei en el poder? ¿Tenés alguna idea al respecto o algún rum que se escucha por algún lado? ¿Cómo se ve? Mira, yo he hablado con la gente que ha hablado del exterior, te dicen una sola, siempre lo mismo, que se respeten los contratos, que haya seguridad jurídica. Pues si vos tenés seguridad jurídica, entonces tenés garantías para invertir. Por ejemplo, la ley de GNL, que es la que pasó por diputados y ahora está en Senado y que puede llegar a alguna modificación y más, tiene algunas deficiencias que pueden ser corregibles. Por ejemplo, no le presta la atención al gas asociado, o si hay... Porque mirá qué tema, ¿no? Esto. Vos sabés que para tener un proyecto GNL vos necesitas un yacimiento dedicado y un gasoducto dedicado. Quiere decir que vos desarrollás una inversión multimillonaria, integral de $15.000 millones, por ejemplo, para desarrollar yacimientos de gas, un ducto exclusivo para esos yacimientos, y que ese ducto exclusivamente abastezca los trenes de licuefacción, en este caso en Bahía Blanca. Todo el sistema es yacimiento dedicado, gasoducto dedicado y los trenes de licuefacción. ¿Qué pasa? Vos en términos de escasez, en momentos de escasez, Argentina lo que más fácil te va a hacer es decir, espera, vos estás produciendo eso, yo necesito gas, dame gas. ¡Fuck! Y te interviene el contrato, y te saca el gas de tu yacimiento dedicado, de tu gasoducto dedicado y tu licuefacción. Y vos cuando desarrollás esa inversión, no solamente tenés la inversión para generar tu infraestructura, sino que tenés que desarrollar el mercado. Tenés que ir a buscar el mercado spot en el mundo, en este invierno europeo, por ejemplo, en otros inviernos en el futuro, ¿quién te va a comprar ese gas, el licuado? Y es muy costoso producirlo. Y si yo en el medio de ese proceso intervengo un contrato porque necesito abastecer por la 17.219 el mercado interno, entonces yo ya rompí toda la cadena y rompí los contratos de abastecimiento. Pues mucho gas el que necesitas para este proyecto. Entonces el miedo más grande es ese. A tal punto que anoche, como te decían en esta cena, decían, lo más factible, lo que el inversor teme, es que pase lo que hizo en el 2007 Néstor Kirchner. No teníamos gas, ¿qué hizo? Le cortó los contratos a Chile y mató un país, lo mató de frío, había contrato en firme. Sí, sí. Y le sacó el gas, intervino el contrato. Yo hablaba con gente de Bolivia respecto a la situación que tienen ellos y me decía, bueno, pero todos los países latinoamericanos hacemos eso, pero nadie lo lleva al extremo de Argentina. Te interviene el contrato, te intervienen los precios, te intervienen las ganancias, te interviene todo. Entonces vos no te otra decir, che, estamos en un país comunista. Argentina es un caso único en términos de burocracia o de intervención, si querés,
de contratos, de no respeto de la contractualidad de estas industrias, sobre todo porque esta es una industria extremadamente costosa, ¿no? y onerosa en términos de inversión. Genera recursos, claro que sí, pero tenés que tener garantías de que, por ejemplo, hoy una empresa como Shell, a pesar de que se lo prometieron, no puede sacar dividendos para pagarle a sus accionistas. ¿Qué va a hacer una empresa así? Y dice, che, espera, 1 año, 2 años, 3 años, no puedo sacar, y yo me voy de acá, vendo todo y me voy. Que se lo quede YPF, que se lo quede, no sé, Pampa, alguna empresa nacional, Pluspetrol. Vendo todo lo que está haciendo Exxon, está en un proceso de venta de sus 7 áreas acá, probablemente también de las offshore, porque Argentina es inviable en ese sentido. Entonces vos preguntás, ¿qué dicen los inversores afuera? Y están curados de espanto. Sí. Hoy preguntaba a alguien muy cercano a las ideas de este gobierno, en un almuerzo con economistas, un periodista preguntaba, de corte muy keynesiano, decía, bueno, pero podemos ir a un default para salir de esta situación, ¿no? Y uno de los economistas que milita en el mismo segmento ideológico que este gobierno dice, no, eso es lo que no tenés que hacer, no salís más. Llevas 20 años pagando todas las consecuencias del último default, más allá de los desaguisados políticos argentinos, ¿no? Entonces, uno no toma dimensión de lo que implica no respetar un contrato, sobre todo contratos con empresas extranjeras que están arbitradas por tribunales internacionales, de países que pertenecen a la Organización Mundial de Comercio. O sea, no es, bueno, no te pago porque soy el verdurero de la esquina, después vendo alguna ropa que me quedo sin uso en la feria y te pago, aguantame. No es, estamos hablando de otra dimensión acá. Totalmente. ¿Se entiende? Sí, se entiende perfecto, y como yo te decía, no es solo la revolución política lo que el tema de agenda de hoy, sino que hay otras cuestiones que hacen al movimiento de la dinámica de nuestro país, no solo en lo político, sino también en lo económico. O sea, todo sigue funcionando más allá de lo que haya pasado, y que estén algunos con el radar puesto nada más en Milei, Macri y Bullrich, ¿no? Por eso te decía, claro, más allá de eso, hay un montón de cosas que siguen dando vuelta en nuestro país, como el tema energético, ¿no? Que aún le falta muchísimo y tiene un potencial muy grande, no solo en el área de Vaca Muerta, sino en otras energías, como puede ser la geotérmica, la eólica, que Argentina en eso... Eso sí, igual es mínimo todavía, eso es el 8%, 10% de lo que se genera en el parque de generación argentino, ¿no? Pero vos, por ejemplo, a pesar de todo esto, esta semana, datos de cartera de energía te dice que Vaca Muerta alcanzó los 300.000 barriles diarios. Tenés mucho movimiento en el super, 305.000 barriles. La producción argentina en total llegó a los 640.000 barriles. Claro, si no fuera por Vaca Muerta, vos, que es un número excelente vos no tendrías posibilidad de mantener o sostener tu refinación, porque los pozos maduros están cayéndose a pedazos, ¿no? Y lo mismo pasa con el gas, y esta es la clave. O sea, a pesar de todo, Argentina sigue produciendo a ritmo lento, pero sigue produciendo. Ahora, vos tomás la foto completa y cruzás la política con la economía y decís, mirá, la verdad que podemos estar mejor. Argentina tiene Vaca Muerta, tiene, no sé, 1.000 pozos, por ejemplo, creo 1.200 pozos, anda por ahí. Vos en Permian solamente te dan 10.000 permisos de perforación por año. Claro. Entonces, la dinámica económica te sujeta a la fiera, básicamente. ¿No? Vos no podés soltar el león porque le tenés el freno a mano puesto, y es un problema, ¿no? Eso. Entonces, Vaca Muerta tiene desarrollado el 8% de su superficie, nada, 8%, que es nada de todo lo que podría tener. Ahora me decís, bueno, liberamos, como dice Milei, liberamos la fuerza del mercado y que se estalle Vaca Muerta. ¿Y qué te va a pasar? Un problema lo tenés que hacer resuelto, transporte, ¿sí? Con ductos y gasoductos, y tenés proyectos en marcha. Y el otro, no tenés mano de obra, claro, porque el capital humano argentino es paupérrimo. De hecho, si vos tomás el conjunto de los 12 países latinoamericanos, estás número 11 en resultados educativos. Creo que estamos apenas por encima de, no sé si de Venezuela o Bolivia, yo no me acuerdo ahora. Pero es pésimo, no tenés nada, no tenés recurso humano capacitado para poder cubrir la demanda de empleo que implica soltar las fuerzas del mercado ideales, en términos ideales, ¿no?, para el desarrollo de una formación como Vaca Muerta o Palermo hay, que por decir otra cosa, ¿no? O sea, la falta de mano de obra la falta de mano de obra calificada es lo que nos está faltando. Claro, recién escuchaba a unos muchachos acá en Rosario, creo que era, en Córdoba, que se cayó un camión de papas y la policía fue a custodiar las papas porque la gente de las tomas se estaba llevando las papas para comer. Y sí, papas.
Y dice, yo no consigo trabajo, decía uno que lo entrevistaba. ¿Y de qué trabajas? Yo hago todo. Y no existe más ese hago todo. No. Vos cuando buscas trabajo, ¿qué haces? ¿Qué sabes hacer? Hago todo. No, no sabes hacer nada. O sea, no es, a menos que mirá, que digas, yo sé hacer todo, ¿qué es todo? Y mirá, yo soy ingeniero, tengo 2 posgrados, 5, soy además químico, soy físico, bueno, ahí sí sabes hacer de todo, en ese área, ¿no? Pero no terminaste el secundario, pero sabes hacer de todo, no, lo que estás diciendo, soy tracción a sangre. Puedo hacer pozos, paro, pegar ladrillos, achar un árbol, y ya eso no te lo está demandando el mercado. No. Se tecnificó, es otra cosa. Es que hoy se buscan técnicos. Y Vaca Muerta, uno de los problemas más graves que enfrenta es ese. Es que hoy se buscan técnicos, no importa que tengan 5 títulos, ¿sí? Un especialista en algo. Claro, por eso te digo, sé hacer de todo. Claro, hablando mira con Guillermo Pereira en su momento, él me decía, yo arranqué paleando pozos en Catriel. Hacía zanjas, era... Sí, zanjero. ¿No? Y dice, y ya no sé, eso no se pide más, ahora viene una máquina y te lo hace. Vos me decís, bueno, pero la máquina es una pavada, lo hace. Sí, pero la máquina viene en inglés. Claro. Y ya no es más la misma máquina antes que era una retro. Ahora un retrista se pelea en las empresas, por ejemplo. El municipio de Neuquén le pasaba, ¿no? Yo no sé si le pasa ahora, pero tenía un retrista, capacitaba a un retrista, que es una operación sensible, porque puedes romper caños y demás. Exacto. Y las empresas petroleras se lo llevaban, le pagaban 10 veces más. Entonces no hay retristas. Y vos decís, pero es una pava, no hay retristas. Soldadores, no hay soldadores. Tuvieron que traer soldadores de Turquía para el gasoducto Néstor Kirchner. No hay soldadores. Soldar en el taller mecánico que querían, sí, suelda cualquiera. Te ponen casco, sin casco, el ojo rojo, no importa. Soldadores certificados, no hay. Bueno, ahí está, ese es el problema que enfrenta Vaca Muerta. No es que gente para hacer pozos, sí hay. Para trabajar en serio, y no hay. De largo plazo no tenés. Es un problema. Hoy hablaba con un muchacho que trabaja en una empresa que se llama Fisher, que hacen instrumentos, mediciones y demás. Y él decía, nosotros cobraban muy poco los chicos, empezamos a capacitar, a hacer un trabajo de capacitación, y de repente todas las empresas los vieron y se los empezaron a llevar. Entonces, en un periodo muy corto en tiempo, capacitaron 600 personas, cuando yo tenía un plantel de 80, 600 personas que terminaron en otras empresas, porque había capacitados. ¿Entendés lo que te digo? Sí, es muy complejo. Incluso los periodistas que nos dedicamos a la energía, a la empresa permanentemente, y te llevan, te toman, te sacan, porque no hay ni siquiera gente que le guste entender la energía. Sí, y aparte y te estamos hablando de relaciones en mi caso, ciencia de la comunicación, con algún posgrado y demás, y bueno, pero es eso, te pasa. Sí, total. Y al mismo tiempo, más allá del mercado laboral, como que necesita una reforma y gente capacitada, como decimos, o con mano de obra calificada, también a veces la falta de decisión política o el error en algunas decisiones políticas, ¿no? También producen que ciertas cosas no se generen. No, sí, claro. Es el entramado normativo. Todos hablan de la juxtaposición, si querés, de impuestos, tasas, ingresos brutos, etcétera, etcétera, y nadie habla de la misma situación en términos normativos, legislativos y demás. Entonces es una maraña tan grande que hay que corregir que es muy difícil. Vamos a decir, ¿qué están mirando afuera? Y miran a ver quién va a resolver este mamarracho. Sí. Mamarracho literal, te estoy hablando de un montón de rayas superpuestas. No, se entiende. No porque se llama este desorden, esta entropía, ¿cómo se va a resolver? Hay que poner orden de alguna manera. Y vos no lo tenés, porque cada uno que llega se pone creativo, inventa algo nuevo sin derogar lo anterior. Y nunca es mejor, siempre es más complejo. Sí, refundamos 18 veces la República, como quien dice. Cada uno que viene es así. Exactamente. Camilo, te agradecemos enormemente por la charla y como dijimos al principio, no solo es el balotaje lo que ha pasado ayer, sino que hay otras cosas también para seguir charlando en la República Argentina y en el mundo. Así que como amigo de la casa te agradecemos esta participación y seguramente la semana que viene seguiremos hablando de esto y algo más. Seguramente. Les mando un abrazo. Un abrazo muy grande. Era Camilo Ciruzzi, acá en la Cocina en las Noticias, especialista en energía.